El misterio de Fullerton Park. De Edward Phillips Oppenheim. Sir Henry Fullerton, presidente de las sesiones trimestrales en la vecina ciudad judicial, terrateniente, y persona de mucha importancia en su particular rincón de Devonshire, se dio la vuelta, se quitó la pipa de la boca, y miró fijamente el coche que pasaba lentamente, al que había intentado evitar al cruzar el camino. «Dios me bendiga», exclamó. «Nicholas Gould». «Hola, Gould». El Ford se detuvo con un silbido. Un pequeño perro blanco asomó la nariz inquisitivamente desde el asiento delantero. Nicholas Gould se asomó. «¿Cómo está, Sir Henry?», saludó afablemente. «¿Qué hace por estas tierras, Gould?», preguntó este último con tono jovial. «No me diga», añadió, mirando con cierta diversión el caballete cargado en la vaca del coche, que se ha convertido en artista. «Ni mi mejor amigo ni mi peor enemigo me acusarían de eso», respondió Gould sonriendo. «De vez en cuando, me entretengo embadurnando un lienzo, solo para divertirme. De hecho, estoy de vacaciones, descansando durante unos meses». Sir Henry asintió con simpatía. «Me alegro de haberle visto por casualidad. Debe acercarse y saludar a mi esposa». Gould meneó la cabeza dubitativamente. «Me temo que tendrá que disculparme», se lamentó. «Estoy de gira, como un vagabundo, sin ropa ni efectos personales de ningún tipo». «Gracias, de todos modos». «Gracias por nada», exclamó Sir Henry, subiéndose al automóvil y empujando a Flip, el perrito, sin contemplaciones hacia un lado. «Vamos. Puede ver la casa al otro lado de ese cinturón de árboles. Si pasa por aquí sin detenerse, y sin beber ni una sola copa, nunca más volveré a frecuentar Scotland Yard. El próximo asesinato que tengamos en el distrito, lo pondré en manos de la policía local». «No sabía que por aquí se cometían asesinatos», comentó Gould mientras atravesaba las verjas del parque. «Aquí no hay criminales, y eso es un hecho», admitió Sir Henry, con una repentina sombra en su rostro. «Somos un vecindario respetuoso de la ley, por regla general. Mi esposa se alegrará de verle, Gould. Nunca olvidará la habilidad con la que ahuyentó a ese bribón de lacayo, en Landes Square». Gould detuvo el coche ante las pesadas puertas de roble, hospitalariamente abiertas, más allá de las cuales se podía disfrutar de una agradable vista de un espacioso salón, con bancos de flores y palmeras, y una visión lejana de paredes cubiertas de cuadros. Atravesaron una habitación larga y baja, y cruzaron un pequeño jardín de invierno en forma de cúpula, hasta una terraza sombreada. En el césped se paseaban ufanos unos pavos reales, a los que Flip comenzó a perseguir con sonoros ladridos. Sir Henry señaló una silla, y empujó una caja de cigarrillos sobre la mesa de mimbre. «Póngase cómodo unos minutos, Gould», le invitó. El mayordomo apareció con una coctelera y 2 vasos. Sir Henry bebió su bebida casi febrilmente, y al mirarlo sin el sombrero, a Gould le pareció que tenía el rostro más arrugado y que había envejecido considerablemente durante los 12 meses transcurridos desde que se conocieron. Tendió el vaso para que se lo volvieran a llenar, antes de que Gould hubiera empezado a beber el suyo. «También usted debe tener su dividendo», insistió. «Llénale el vaso al señor Gould, Robson». Excelente frase. Americana, por supuesto. Todos esos dichos ingeniosos lo son. Por cierto, tenemos un canadiense en la casa. Un tipo llamado Scott Barnett, médico. Supongo que nunca ha oído hablar de él. No, que yo recuerde». Sir Henry estaba un poco inclinado hacia adelante en su silla, observando a 2 figuras que se acercaban. Una vez más, la nube había descendido sobre su rostro. «Esamigo del joven Arthur Dorchester, un muchacho que se alojaba con nosotros en Landes Square. Es un tipo interesante. Parece haber estado en todas partes y haber visto casi todos los aspectos de la vida. Aquí viene con mi esposa. Será mejor que prepares más cócteles, Robson. Tendremos a la multitud del tenis aquí enseguida».
¿Está aquí el capitán Dorchester? ¿Y cómo está?, preguntó Gould, recordando de repente al joven, a quien conoció como un miembro íntimo de la familia, en la casa de Londres. Su anfitrión se volvió rápidamente hacia él. Había una mirada de sorpresa, casi de angustia, en sus ojos. Sin embargo, la indiferencia de Gould pareció tranquilizarlo. No se encuentra muy bien en este momento, por cierto. Ayer tuvo un pequeño accidente. Lady Pullerton está igual que siempre, ¿sabe? Gould miró hacia las dos figuras que subían los escalones de la terraza. Lady Pullerton, un poco más adelante, 20 años más joven que su marido, alta, delgada, hermosa, con una tez pálida, casi de marfil, y ojos azules. El hombre que estaba a su lado era de un tipo diferente. Era de hombros anchos, con tendencia a ser corpulento, bien afeitado, con el pelo negro grisáceo cortado muy corto, casi a la moda alemana. Su aspecto era cuidadosamente pulcro, pero sugería más la Quinta Avenida que el césped de una casa de campo inglesa. Estaba fumando un puro, pero al llegar a la terraza, lo arrojó a los macizos de flores. Lady Pullerton sonrió. El doctor Scott Barnett recuerda tu aversión a los cigarros por la mañana, Henry, observó. Iba a decir algo más, pero se detuvo en seco, cuando Gould se puso de pie. A pesar del calor del sol, de repente pareció palidecer como un cadáver. Se agarró del brazo de su compañero, como para no perder el equilibrio. «Señor Gould», exclamó. «¿Qué está haciendo aquí?» «El señor Gould está de vacaciones, querida», intervino rápidamente Sir Henry. «Me lo encontré en el camino, por pura casualidad, e insistí en que viniera a casa conmigo». Lady Pullerton se recuperó con esfuerzo, e hizo las presentaciones. «Este es el señor Gould, un amigo de Londres». «Señor Gould, el doctor Scott Barnett». «Me alegro de conocerlo, señor», anunció este último con una cordialidad impresionante, aunque evidentemente poco sincera. «Me parece que su nombre me resulta familiar, aunque no logro identificarlo», añadió, mientras seguía sosteniendo la mano de Gould, y lo miraba fijamente a la cara. «No creo que nos hayamos conocido antes», dijo Gould cortésmente. «Sin embargo, he estado en Nueva York 1 o 2 veces, por negocios». Sir Henry se inclinó hacia adelante, con la evidente intención de revelar la identidad de Gould. Sin embargo, sin que supiera por qué, de repente este último lo detuvo, al iniciar una conversación con Lady Pullerton. El mayordomo entró con una coctelera nueva y una serie de vasos. Un pequeño grupo de jóvenes se acercó en tropel desde la cancha de tenis, otros aparecieron desde la casa. Lady Pullerton se volvió hacia Gould. «Déjeme que le muestre los jardines», le invitó. «Tendremos tiempo justo antes del almuerzo». Se alejaron paseando juntos, seguidos por Flip, que correteaba feliz entre los parterres. Lady Pullerton le señaló a Gould los famosos cedros, uno de ellos, el más grande del país, y lo condujo hacia los jardines amurallados. Sin embargo, en lugar de entrar, giró bruscamente hacia una pérgola y señaló un asiento. «Sentémonos un momento», sugirió. Gould obedeció, guardando silencio y esperando. Ella se inclinó hacia él. «¿Me dará su palabra de honor, señor Gould?», preguntó ansiosamente, «¿de que su llegada aquí esta mañana fue completamente accidental?». «Por supuesto», le aseguró él. «Me encontré con Sir Henry, tal como él dijo, e insistió en que viniera a su casa. No tenía idea de que vivieran ustedes aquí». Ella dio un pequeño suspiro de alivio, pero era obvio que sufría algún tipo de preocupación y ansiedad. «¿Cómo cree que se ve Sir Henry?», preguntó. «Está bastante bien de salud, pero, para ser sincero, me pareció preocupado». «¿Y yo, qué le parezco? ¿Quiere que le responda honestamente? ¿Cree que le estoy pidiendo cumplidos?», preguntó ella con impaciencia. «Tiene usted el mismo aspecto preocupado». Ella se sentó mirándolo a los ojos y entrelazando nerviosamente sus dedos. Una muchacha se dirigió apresuradamente hacia la pérgola, desde el otro extremo del jardín.
Era una muchacha de rostro tranquilo y aspecto atractivo. Lady Pullerton se inclinó hacia adelante mientras se acercaba, con una pregunta tácita en los ojos. Gould supo instintivamente que su llegada era esperada. «El doctor Scott Barnett me ha dicho que no me permitirá entrar en la habitación», anunció. «Dice que el señor Grimet todavía está inconsciente y que prefiere cuidarlo él solo». «¿Sabe que usted es una enfermera completamente cualificada?» La muchacha asintió. «Él lo sabe muy bien», dijo. «Sabe que estuve con la Cruz Roja durante la guerra». «¿No hay ningún cambio?», preguntó Lady Pullerton. «Ninguno», respondió la muchacha. «El capitán Dorchester me pidió que le dijera que se sentía bien, y que el médico subiría a verlos a ambos antes del almuerzo. Vuelve y quédate cerca, en caso de que te necesiten», ordenó Lady Pullerton. La muchacha se despidió. Lady Pullerton se reclinó en su asiento. El cigarrillo se le había caído de los dedos y permanecía encendido en el suelo de grava del jardín. «Tenemos 2 inválidos en la casa», dijo. «Arthur Dorchester no se encuentra bien y un amigo que vino con él, un tal señor Grimet, sobrino del doctor Scott Barnett, ha sufrido un accidente». «¿El doctor Scott Barnett se ocupa de ambos?», preguntó Gould. Lady Pullerton asintió. «Por supuesto. Tuvimos mucha suerte de tenerlo en casa. Es un médico canadiense totalmente cualificado. Estoy segura de que está haciendo todo lo posible. Pero, ¿no resulta un poco extraño por su parte rechazar los servicios de una enfermera?», se aventuró a decir Gould. «No lo sé», admitió ella, un poco confusa. «Pasaré por Bodminster esta tarde. ¿No le gustaría que enviara a otro médico para una consulta?». «Por supuesto que no», fue la respuesta inmediata, casi histérica, de la dama. «El doctor Scott Barnett se sentiría muy dolido. Por favor, no piense en eso. ¿Me promete que no lo hará?». «Por supuesto que no lo haré, si no lo desea», prometió Gould. «Solo pensé que eso podría aliviar un poco su ansiedad». Lady Pullerton se puso en pie. «Me atrevo a decir que no nos preocupamos por nada», dijo de repente. «Siempre he odiado la enfermedad. Será mejor que volvamos ahora. El almuerzo estará listo enseguida». Había una pequeña multitud en la terraza cuando regresaron, y Gould se dio cuenta de que la reunión era mucho más grande de lo que había esperado. En circunstancias normales, se habría atrevido a decir una palabra al oído de Sir Henry, y se habría marchado a toda prisa. Sin embargo, el aire de misterio que reinaba en el lugar lo intrigaba, y allí estaba el doctor Scott Barnett. Nunca dudó en confiar en su instinto, en lo que se refiere a la gente, y al doctor canadiense le había cogido antipatía al instante. Gould se sentó en el borde del balcón, sorbiendo distraídamente un cóctel que le había traído el mayordomo y acariciando la cabeza de Flip, que parecía un poco intimidado. Había olvidado sus vacaciones, había vuelto a su antigua vida, tratando de reconstruir nimiedades insignificantes, pero inexplicables. Arthur Dorchester, el arrogante protegido de Lady Pullerton, que según mucha gente maliciosa vivía de la dama, yacía en el piso de arriba, enfermo. Su amigo, que llegó con él, se encontraba inconsciente a causa de un accidente. El único médico que le asistía, se negaba a aceptar los servicios de una enfermera cualificada. Y Sir Henry y su esposa, vivían a la sombra de un miedo, que parecía estar más allá de cualquier preocupación ordinaria. Gould tomó una repentina resolución, dejó su vaso y se abrió paso entre los pequeños grupos que chismorreaban, hasta llegar al lugar donde se encontraban sus anfitriones. Sir Henry se disculpó. «No tenía ni idea de que había tanta gente aquí cuando acepté su invitación a almorzar. No haré demasiado hincapié en mi apariencia», continuó, «pero el cuello de mi camisa está un poco arrugado, ¿no es así? Y mi corbata es vergonzosa. Estaría mucho más cómodo si me permitiera escabullirme». Percibió un inconfundible aire de alivio en los rostros de Sir Henry y su esposa cuando les anunció su deseo de marcharse. Sir Henry le estrechó la mano con aparente pesar, y Gould, subiéndose a su coche con Flip,
recorrió la avenida y giró hacia la calle. Sin embargo, tan pronto como perdió de vista la casa, se detuvo a la sombra de un roble, encendió una pipa, y reclinándose, volvió a concentrarse en la situación que había dejado atrás. Gould, a pesar de su profesión, era un hombre de corazón, y sin ninguna razón en particular, simpatizaba con Sir Henry. En todo momento, tuvo la convicción de que algo extraño estaba sucediendo en la casa, y que, de una forma u otra, Sir Henry estaba siendo víctima de ello. Había una explicación posible para todo el asunto. Por supuesto, la enfermedad desencadenada en la casa podía ser de naturaleza infecciosa, en cuyo caso, Sir Henry y Lady Pullerton estarían lógicamente ansiosos por disolver la fiesta sin alarmar a sus invitados. Sin embargo, al cabo de un cuarto de hora de reflexión, Gould había descartado esta y todas las demás teorías obvias. Había llegado a la conclusión de que había una cierta cualidad de terror en la preocupación que sufrían Sir Henry y su esposa, que no podía explicarse de manera ordinaria. A pesar de ciertas dudas, en lugar de continuar su camino, dio media vuelta, pasó por la entrada principal de Pullerton Park, y tomando un camino a la izquierda, llegó a la parte trasera de la casa. Dejó su coche fuera de la vista y se presentó en la puerta de servicio. «Quiero hablar con el mayordomo, el señor Robson», le dijo a la criada que respondió a su llamada. Ella dudó por un momento. «El señor Robson está sirviendo el almuerzo en este momento», respondió ella. «Supongo que no terminará hasta dentro de media hora». «¿Me dejará esperar, por favor?», rogó Gould. «Tengo asuntos que atender con él». La muchacha lo condujo a una sala de servicio y le entregó un periódico. A su debido tiempo, apareció el mayordomo, un hombre de gran presencia y comportamiento imperturbable. Mostró signos de sorpresa muy naturales en cuanto reconoció a Gould. «Robson», empezó este, «¿tú sabes quién soy?». «Por supuesto que sí, señor», respondió el hombre. «Fue usted quien nos solucionó ese pequeño problema en Londres». «Así es», asintió Gould. «Bueno, Robson, llegué aquí hace una hora aproximadamente con tu amo, y he llegado a la conclusión de que en esta casa está ocurriendo algo que debería investigarse». El hombre se puso rígido. Gould le tendió la mano. «No me malinterpretes, Robson. Esta vez no estoy aquí en representación de la ley. Soy un particular que está de vacaciones. Sin embargo, es inevitable notar ciertas cosas, y me parece bastante claro que tanto tu amo como tu señora están muy preocupados». «No lo niego, pero puede que tenga razón, señor», asintió el hombre con gravedad. «Creo», continuó Gould, «que de no ser por Lady Pullerton, Sir Henry me lo habría contado todo y me habría pedido ayuda. Sir Henry es una persona amable y encantadora, pero es demasiado incauto y se deja llevar fácilmente. Me inclino a creer, Robson, que hay gente extraña en esta casa». El rostro inexpresivo de Robson se iluminó. Casi parecía ansioso. «Eso es lo que yo digo, señor», declaró, «pero no puedo conseguir que Sir Henry lo vea. Él cree en la palabra de cualquiera. No digo nada en contra del capitán Dorchester, excepto que gasta más de lo que puede permitirse en juegos de azar y carreras de caballos, y que va demasiado detrás de Lady Pullerton, para mi gusto. Pero no me agradan ni el doctor canadiense ni su sobrino. No me gustan ninguno de los dos, señor, y eso es un hecho». «Robson», dijo Gould, «tendrás que asumir cierta responsabilidad en este asunto. Tendrás que sentarte y contarme exactamente lo que ha sucedido aquí. No correrás el menor riesgo de meter en problemas a tu amo o a tu señora. Te lo prometo. Me gusta Sir Henry, y si descubro que mis averiguaciones pueden hacerle algún daño, recordaré que estoy de vacaciones y me iré sin más. Te lo prometo. Ahora, cuéntame lo que sepas». «En 5 minutos estoy con usted, señor», prometió Robson con entusiasmo. «Me encargaré de que sirvan los licores. Johnson, mi segundo, puede preparar el café, y luego entraré directamente y le contaré toda la historia. ¿Quiere que le sirva algo, señor?».
Tomaré un poco de pan y queso, y un vaso de cerveza, si eres tan amable, respondió Gould. Me invitaron a almorzar, si recuerdas, pero creo que Lady Pullerton se asustó de mí. De todos modos, pareció muy contenta cuando me retiré. El mayordomo dio algunas órdenes, con el resultado de que rápidamente se sirvió un almuerzo muy agradable. Poco después reapareció. Si hay que hacer algo, hay que hacerlo rápido, señor, confesó, porque me imagino que las cosas están avanzando. Esto es precisamente lo que ha sucedido en esta casa. El sábado pasado, el capitán Dorchester llegó en coche desde Londres, y trajo consigo al doctor Scott Barnett y a su sobrino, el joven señor Grimet. Los conocimos a ambos en Montecarlo, y Sir Henry les había pedido que vinieran a pasar unos días. ¿El doctor Scott Barnett es médico militar o civil?, preguntó Gould. Un médico militar canadiense, señor, explicó Robson. Creo que sirvió en la guerra. A veces lo llaman mayor, y a veces doctor. De todos modos, el señor Grimet y el capitán Dorchester llegaron juntos, y desde la primera noche me pareció que era probable que hubiera problemas. Tal vez sepa que el capitán Dorchester y Lady Pullerton pasan mucho tiempo juntos, demasiado, según pensamos algunos de nosotros. De todos modos, a Sir Henry no parece importarle, así que no es asunto nuestro. Bueno, desde el momento en que llegaron los tres, el señor Grimet actuó como si no pudiera apartar la vista de mi señora, y a ella tampoco parecía molestarle. El capitán Dorchester, al principio, no parecía saber qué hacer, pero pronto quedó claro que se estaba poniendo furioso. Ambos estaban bebiendo más de lo que dos jóvenes caballeros deberían beber, y todos temíamos que en cualquier momento se enzarzaran en una pelea. Bueno, anteanoche, cuando ya todos nos habíamos retirado, Sir Henry me fue a buscar, debían ser cerca de las 3. El señor Grimet estaba tendido de espaldas en el suelo del dormitorio de Lady Pullerton, con una daga italiana, fina y puntiaguda, una que pertenece a una colección que esa misma tarde todos habían estado admirando, clavada en el costado. Sangraba terriblemente, y el capitán Dorchester intentaba llevarlo a la cama. Todos ayudamos y lo trasladamos hasta allí, mientras gemía de dolor, y estaba terriblemente pálido. Poco a poco, se supo lo que había sucedido. El señor Grimet había bebido demasiado, y se había abierto paso hasta el dormitorio de Lady Pullerton. Había un trozo de cuerda colgando del balcón de la habitación de mi señora, que corté después. Lady Pullerton gritó cuando le vio entrar, y el capitán Dorchester debió de haberla oído. Acudió corriendo, y los dos jóvenes comenzaron a golpearse. El capitán Dorchester es un muchacho débil, y el señor Grimet le estaba dando una paliza. Entonces el capitán Dorchester cogió la daga, con la única intención, según dice, de asustar a Grimet con ella. Pero Grimet hizo un movimiento brusco, y se le clavó la daga en el costado. ¿Y dónde estuvo Sir Henry todo este tiempo?, preguntó Gould. Había trasladado su dormitorio al otro lado del pasillo, porque le gustaba el sol de la mañana, explicó Robson. No oyó nada. Debieron de pelear en silencio, porque nadie más lo oyó. Sir Henry cruzó el pasillo, para dar las buenas noches a Lady Pullerton, y la encontró desmayada, al capitán Dorchester encogido en un rincón, gimiendo, y al señor Grimet aparentemente malherido y desangrándose. Tras descubrir esta terrible escena, simplemente salió tambaleándose de la habitación y corrió a buscarme. ¿Y dónde está el señor Grimet ahora?, preguntó Gould. Aún está en la habitación de la señora, respondió Robson. El doctor Scott Barnett no quiere que lo trasladen. ¿Lo visitó algún otro médico? Todavía no. Verá, señor, continuó el hombre, tras un momento de vacilación, está en la cama de Lady Pullerton, y el doctor Scott Barnett dice que podría desangrarse si intentaran trasladarlo. Gould reflexionó sobre toda la historia durante un momento. ¿El capitán Dorchester también resultó herido?, preguntó. Tiene un feo rasguño en la mejilla y algunos moratones. Después de todo, señaló Gould, tras una breve pausa,
la persona que está principalmente en problemas parece ser el señor Grimet. Robson parecía sorprendido. Piense en el escándalo, señor Gould, suplicó. Si el señor Grimet muere y hay que hacer una investigación, se sabrá que los dos caballeros se pelearon a las 3 de la madrugada en el dormitorio de Lady Pullarton. Sir Henry moriría si se hiciera público. Eso sería fatal. Es un hombre amable, pero orgulloso. Se le rompería el corazón, señor. Y el médico no deja que lo muevan, reflexionó Gould. Sir Henry y la señora le han estado rogando todo el tiempo, pero ni siquiera les escucha, señor. Sin embargo, esta tarde se ha pedido que esté preparada la limusina, pues Sir Henry debe ir a Bodminster en persona. He llamado por teléfono para pedirle una cita. ¿Con quién?, preguntó Gould. Robson vaciló. No tiene nada que ver con este asunto, señor. Es algo relacionado con el director del banco. Gould pensó por un momento. ¿Dónde están todos ahora?, preguntó. El doctor acaba de salir a fumar su puro en la terraza y a beber su copa de coñac. Nada lo conmoverá durante media hora. El capitán Dorchester está con el señor Grimet, en la alcoba de mi señora. ¿Solo? Por supuesto, señor. No se ha permitido la entrada a nadie en la habitación. Ni siquiera habrá una enfermera. ¿Está la puerta cerrada con llave? Todo el tiempo, señor. ¿Qué pasa con la puerta que comunica con la otra habitación, la que solía ocupar Sir Henry? No hay ninguna llave para esa puerta, señor, ni tampoco ningún cerrojo. Gould se puso en pie. Robson, preguntó, ¿estás dispuesto a correr un pequeño riesgo por el bien de la familia? Por supuesto, señor, respondió el hombre. ¿Qué quiere que haga? Llévame a la habitación de Sir Henry, para que pueda entrar desde allí al dormitorio de Lady Pullarton y ver a esos dos jóvenes, anunció Gould. Yo me encargaré del resto. Robson se sobresaltó. Pero el señor Grimet no está consciente, señor. Entonces no le hará ningún daño mi visita. Si tengo razón, Robson, servirás champán en la cena de esta noche. Si me equivoco, la cosa está tan mal, de todos modos, que no importará. Entonces, por favor, pase por aquí, señor. Lo invitó el hombre, poniéndose de pie. 5 minutos después, Gould, sin llamar a la puerta, entró en el dormitorio de Lady Pullarton. Dorchester, que estaba recostado en un sofá, leyendo el Sporting Times, se levantó de un salto. Se oyó un movimiento en la cama. ¿Quién es usted?, preguntó Dorchester. ¿Tiene una memoria tan corta, capitán Dorchester? Soy el inspector Gould, de Scotland Yard. Levántese, Grimet. Una cara asustada apareció debajo de la colcha. ¿Qué ocurre?, empezó Grimet. No malgaste su tiempo, interrumpió Gould, acercándose a la cama. Voy a echarle un vistazo a sus vendajes, señor Grimet, continuó, bajando las sábanas. Eso pensé. El viejo truco, una botella de tinta para simular la sangre, y polvos blancos para aparentar palidez. Levántese y vístase. Les aconsejo que ambos salgan de la casa en los próximos 10 minutos. Grimet se dio la vuelta, su palidez antinatural había desaparecido y su expresión era amenazante. ¿Qué hace, metiéndose donde no le llaman?, gritó indignado. Yo soy la ley, no lo olviden, fue la respuesta severa. Si no los llevo a ambos directamente a la comisaría, es simplemente porque este joven ha sido amigo de la familia. Tiene razón, balbuceó Dorchester. Es el inspector Gould de Scotland Yard, Grimet. Ponte la ropa y vámonos. Maldita sea, exclamó Grimet con fiereza, mientras se preparaba para obedecer. A los que esperaban en la terraza para almorzar, no les pareció que la aparición inesperada de Gould entre ellos fuera particularmente notable. Sin embargo, Lady Pullarton se interrumpió en medio de su conversación, cuando, con una pequeña excusa, él pasó al lado de una de sus invitadas y su taza cayó al suelo con estrépito. En la pequeña confusión que siguió,
Gould cruzó al otro extremo de la terraza, donde Scott Barnett y su anfitrión conversaban en susurros. ¿Me concedería un momento en la biblioteca, Sir Henry?, le rogó. Usted y el doctor Scott Barnett. Dime, ¿qué quiere este individuo?, preguntó este con sospecha. Soy el inspector Gould de Scotland Yard, anunció Gould con sequedad. Me parece bastante extraño, doctor Scott Barnett, que no lo haya conocido antes. Pero nunca es tarde para enmendarse. Sir Henry, por favor. Sir Henry cruzó el umbral a trompicones, apoyado en el brazo de Gould. El doctor Barnett, pálido de aprensión y fanfarronería contenida, lo siguió. Sir Henry, continuó Gould. Me he tomado la libertad de echar de su casa a 2 de sus invitados. Sugiero que este hombre lo siga. ¿Qué quiere decir?, balbuceó Scott Barnett. Ustedes han sido víctimas de un complot bastante estúpido, Sir Henry, continuó Gould. Lamento decir que el joven Dorchester estaba involucrado, al igual que este hombre y su sobrino. La pelea fue una farsa, y la grave herida de Grimet también lo fue. ¿Grimet no se está muriendo?, preguntó Sir Henry. No le pasa nada, ni un rasguño, le aseguró Gould con seriedad. Sir Henry le miró con la boca abierta, sin poder creer lo que oía. ¡Cielos!, exclamó. Iba a Bodminster a reunir 10.000 libras, para que el doctor Scott Barnett pudiera llevar a su sobrino a un sanatorio, donde pudiera morir sin ningún escándalo. Gould, ¿me está diciendo la verdad? Un coche pasó a toda velocidad por la avenida. Allí van Dorchester y Grimet, señaló Gould. Bien, Sir Henry, ¿qué prefiere, que mandemos al doctor Scott Barnett a la cárcel, o que dejemos que se vaya sin más problemas? Estoy de vacaciones, pero me arriesgaré. El doctor Scott Barnett resolvió el asunto por sí mismo, corriendo hacia la puerta. Sir Henry escuchó aturdido sus pasos, corriendo por el pasillo. Luego miró a Gould. Dios le bendiga, Gould, exclamó con fervor. Se habrían ido en 1 hora con el dinero, y no nos habríamos enterado. Gould le dio una palmadita en la espalda. Sería mejor que fuera a hablar con su esposa, Sir Henry, dijo. Lo de Dorchester será un duro golpe para ella. No es un mal muchacho, pero se metió con la gente equivocada. Nos vemos más tarde. Sir Henry se puso de pie. Su rostro ya estaba transformado. Pobre Mary. Lo que esto significará para ella, exclamó mientras se dirigía a la puerta. Se acabó el trabajo, anunció Gould alegremente, mientras subía a su coche y despertaba a Flip, que dormitaba acurrucado en el asiento trasero. Pero, ¿qué es eso, Robson? Un vaso de Oporto del 70, señor, declaró el mayordomo, mientras se lo entregaba con dedos temblorosos. Gould sonrió, mientras vaciaba el vaso y se lo devolvía. Buen trabajo, Robson. Pase por aquí alguna vez, señor, para ver a Sir Henry y a Lady Pullarton, le rogó el hombre. Nunca olvidarán esto. Gould meneó la cabeza, mientras presionaba la palanca de arranque. Mis saludos para ambos, Robson, dijo, inclinándose para estrecharle la mano, y recuérdeles que estoy de vacaciones. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.